Ok, vamos a empezar hoy día lo que es el capítulo 7. Vamos a ver lo que son algunos ajustes que vamos a ejecutar sobre el protocolo Enhanced IGRP, pero adicionalmente también vamos a desarrollar el mecanismo de resolución de problemas. Entonces, antes de empezar directamente con la resolución de problemas sobre IGRP, quiero darles un marco de referencia de lo que es, desde mi perspectiva, el arte de resolver problemas dentro de una red de computadoras. Para ello, voy a buscar un notepad que hace un rato estaba escribiendo. Vamos a ponerlo aquí. Este es. Entonces vamos a hablar un poco del tema de resolución de problemas, también conocido como troubleshooting o T-shoot simplemente. Primero vamos a decir que hay tres características que forman parte del resolver problemas dentro de un contexto general, es decir, que aplica a cualquier equipo de cómputo, una impresora, un computador, eventualmente también la red, que consiste básicamente en tres aspectos: un procedimiento, que es una secuencia de pasos; una metodología que me permite aplicar una tecnología, ¿no?, para poder resolver un problema aplicando, por ejemplo, conocimientos, aplicando algunos comandos, que son las herramientas, justamente el tercer componente, que me permite entender qué es lo que está ocurriendo y determinar cuál es la causa de un problema y finalmente resolverla. La secuencia o el procedimiento en sí está en las líneas siguientes. El primer paso es definir el problema. ¿En qué consiste definir el problema? Pues obviamente es preguntarle al usuario que te ha reportado ese inconveniente qué síntomas, qué eventos, ¿no?, están ocurriendo para que considere que se está produciendo un problema. Por ejemplo, te puede decir: mira, yo no puedo acceder a la página web desde tal computador, cuando me encuentro en la red tal, yo no puedo acceder a tal o cual red, etcétera, ¿no? Entonces esa información tienes que recopilarla, filtrarla eventualmente y definir cuál es el problema, de qué se trata. Si es un problema de conectividad de la red, si es un problema de conectividad local del equipo, etcétera, ¿no? Luego, una vez que tú tengas ya definido, digamos, qué tipo de problema estás atacando, el siguiente paso es eventualmente definir o formular algunas posibles causas. Es decir, plantear una hipótesis de cuál es la causa que está provocando el problema. Estas pueden ser variadas, y para poder resolverlas, justamente aquí entran a tallar las metodologías que vamos a ver dentro de un rato. Estas metodologías me permiten, por ejemplo, hacer alguna simplificación del proceso para hacerlo menos tedioso. Una de ellas, vamos a verla más adelante, es divide y vencerás, entre otras. Vamos a luego ver lo que es determinar la causa. Una vez que tú tienes las posibles causas, empiezas a plantearte, de acuerdo, alguna estrategia que te permita determinar exactamente la causa. Para eso vas a aplicar, como ya había mencionado antes, herramientas como comandos show, como comandos debug, que te permitan explorar cuál es el estado actual de la red, ¿no?, y que de alguna manera te den algún indicador, alguna pista, algún indicio de cuál es la real causa del problema. Una vez determinada la causa, yo ya sé qué causó el problema. El siguiente paso es definir una estrategia o establecer una estrategia de solución, es decir, voy a aplicar una solución, pero esta solución definitivamente no puede ser una solución que cause nuevos problemas. Así que una vez que yo implemento la solución, busco en qué momento implantarla, busco en qué momento aplicar esta solución sin que de alguna manera interrumpa la funcionalidad de la red. Por ejemplo, tengo que cambiar un router uno por otro. Hay que entonces hacerlo en un horario donde este cambio no afecte el rendimiento o el trabajo de la red. Voy a hacerlo migrando de repente alguna de sus funciones a otro equipo para luego yo poder aplicar sobre él una batería de opciones o configuras o una batería de acciones que me permitan hacerlo funcionar nuevamente de manera correcta y luego restituir el rol que tenía dentro de la red en la que se encontraba funcionando. Entonces, establecer una estrategia de solución es muy importante. Una vez que hemos aplicado una solución, hay que comprobar, en este caso, o verificar la solución. ¿En qué consiste esto? Significa que la solución que yo planteo, la solución que he aplicado,
realmente resuelva el problema sin crear nuevos problemas. Entonces, la idea es que, oye, tengo un problema de acceso, quito la access list, ya hay acceso, pero el problema no es quitar la access list, sino corregir de repente la access list para que la seguridad siga vigente. Si yo quito la access list, reduzco el grado de seguridad y no solamente estoy abriendo el acceso a esta función que puede ser válida, a esta conexión que puede ser válida, también estoy abriendo la puerta a conexiones que podrían tener algún tipo de, digamos, malware o algún tipo de troyano o alguna otra infección que pueda dañar la red. Entonces, el abrir una access list, el quitar una access list no es solución. De repente afinarla, de repente corregirla para que podamos seguir usando un filtro, pero que permita pasar aquel tráfico que sí debería estar autorizado, por ejemplo. Y una vez que esté la solución validada y comprobada, recién pasamos a la última etapa, que es la documentación, que es un proceso que mucha gente olvida y que es un proceso importante porque me permite preparar el terreno para que cuando nuevamente se presente un problema de ese tipo, yo tenga una solución mucho más rápida, mucho más eficiente. ¿Ok? Hablando ya de metodologías, vamos a hablar de diferentes técnicas que nos permiten, digamos, simplificar el proceso de resolución de problemas. Cuando el problema es sobre una red que tiene muchos componentes, es muy sofisticada, muy complicada, la mejor estrategia es segmentar la red en partes y de alguna manera ir atacando parte por parte. Ese es el concepto que los americanos suelen usar o suelen de alguna manera insinuar cuando te preguntan cómo se come un elefante. Y la respuesta típica es de a pedacitos. Es decir, vamos tomando un problema muy grande, rompiéndolo en trozos más pequeños, de tal manera de que el problema se hace menos complicado y se hace mucho más sencilla la solución. Esa es una de las ideas. Entonces, vamos a hablar entonces como ya habíamos hablado de metodologías. No quiero abundar en metodologías, hay varias más, de abajo a arriba, top to down, down to top, basándose en el modelo OSI, siguiendo la secuencia del modelo OSI, hacia arriba o hacia abajo, determinar en qué capa del modelo OSI se presenta el problema. Es intercambiar equipos, es otra técnica. Vamos a hablar, para no seguir con estas otras que no quería mencionar, vamos a hablar de sigue la ruta, que es una de las que más usamos en las redes, en este caso, en las redes de computadoras. Cuando hablamos de redes de computadoras, a veces el problema me dicen, oye, ¿sabes qué, Ricardo? Yo no puedo acceder al servidor web. Ok, le hago ping a mi default gateway, funciona, le hago ping al siguiente salto, que es el siguiente equipo en el camino, hasta que llego a un punto donde le hago ping al router y al cuarto router que está en el camino y ese no responde. Y yo sé entonces que allí en ese equipo hay un problema y me puedo mudar o puedo acceder a él para inspeccionar, por ejemplo, tablas de enrutamiento, para ver si la tabla de enrutamiento contiene una ruta hacia el servidor web, para ver si existe alguna access list que está filtrando el tráfico, etcétera. Entonces, sigue la ruta es un método muy usual y me permite ir siguiendo el flujo de la comunicación para ver hasta dónde llega y a partir de ahí ya aplicar alguna variación adicional, ¿no? Sigue la ruta es muy usual. Divide y vencerás, ya la había mencionado, ya la había insinuado en una medida. Divide y vencerás es segmentar el problema por partes para hacerlo mucho más sencillo. El ejemplo más simple de esto es el comando ping. Si yo le hago ping al servidor web y este me responde, significa que conectividad está bien. Lo que puede estar fallando es un filtro, un access list que bloquee el tráfico web o el servicio web está caído. De alguna manera ya me está insinuando que el problema está por arriba de la capa 3 del modelo OSI. Ese es un ejemplo también de divide y vencerás. Divide y vencerás no solamente queda en eso, queda también en hacer que el problema muy complicado se pueda dividir en etapas, ¿no? Que yo pueda ir probando cada etapa hasta determinar en dónde está la falla. Eso también es divide y vencerás. ¿Ok? Luego hablamos de las herramientas que nos permiten hacer este trabajo. Y hay varias herramientas, pero en general, para no entrar en detalles, principalmente los comandos show y los comandos debug son los comandos que me permiten a mí
definir eventualmente dónde se encuentra el problema. Comandos show version, show running config para ver la configuración actual, para explorarla. Comandos como show, por ejemplo, EGRP neighbors, IPGRP neighbors para ver si tengo no vecinos, para ver si he formado vecindad. Son algunos comandos que me van a ayudar a definir dónde se encuentra el problema. Eso es entonces una visión general de T-Shoot. ¿De acuerdo? No pretendo agotar el tema con esto, pero sí darles una idea de cómo funciona el troubleshooting, la resolución de problemas de manera esquemática. La aproximación no debe ser una aproximación al azar, a ver qué pasa si hago esto, a ver qué ocurre si hago esto y se deshabilito aquello. No, eso no es una aproximación sistemática, es una aproximación que no tiene ningún orden y que por lo tanto va a ser muy difícil que haciendo uso de esta, entre comillas, metodología, tú logres resolver un problema. Debes tener una aproximación sistemática a través de un procedimiento, a través de una metodología, a través de un uso de herramientas apropiadas. Y para saber qué herramienta apropiada, tú necesitas tener conocimiento de cuáles son estas herramientas. Los comandos show deben saber ustedes qué función tienen, qué te muestran. Los debug también igual. ¿Okay? Saber cómo funciona la red para entender que, por ejemplo, si no tengo vecinos, no voy a tener tabla de topología y menos voy a tener rutas dentro de la tabla de enrutamiento del router. Entonces, hay una secuencia que yo tengo que seguir para definir exactamente cuál es el problema y finalmente resolverlo. Esa es la idea de esta explicación que acabo de decir. Volviendo entonces a la presentación, espero que esté por acá todavía. ¿Sí? Uy. Ya, ahí está. Vamos a continuar ahora hablando de lo que es el capítulo 7. Vamos a dar algunos ajustes para Enhanced EIGRP y algunas metodologías o algunos mecanismos que me van a permitir de resolver problemas dentro de lo que es EIGRP. Aquí vamos a que el tema es corto, no es muy largo, pero vamos a entender que es también interesante. Empecemos. En principio vamos a ver cuáles son los ajustes que el protocolo EIGRP puede tener para mejorar el rendimiento de el desempeño de este dentro de la red. Luego vamos a ver cuáles son, en este caso, los problemas más frecuentes, más usuales que se presentan en Enhanced EIGRP y una idea aproximada de cómo enfrentarlos, cómo resolverlos. Empezamos primero con los ajustes. Y bueno, los ajustes tienen que ver principalmente con algunas funciones que podrían no estar apropiadamente determinadas para nosotros. Por ejemplo, una de ellas es la sumarización automática, que acá la traducen como resumen automático de EIGRP. Hasta la versión 12.4, la sumarización automática venía habilitada por default. A partir de la versión siguiente, que ya es la 15, nos saltamos la 3 y demás, vamos a encontrar que este procedimiento digamos, este mecanismo de sumarización se encuentra deshabilitado por default, es decir, no está activo por default. ¿Okay? No está la autosumarización activada, sino más bien deshabilitada. Esta sumarización normalmente va a definir de alguna forma si se sumarizan las redes o las subredes en una sola red más grande. También determina eventualmente, si la sabemos usar correctamente, simplificar la tabla de enrutamiento. Entonces, la sumarización automática es una opción que, como ya dije, puede de alguna manera complicarnos el tema. Ahora, otra función que también es importante es que nosotros podamos hacer sumarización manual. ¿Qué significa esto? Significa que yo pueda eventualmente simplificar las entradas que están en la tabla de enrutamiento. Entonces, la autosumarización es automática, la habilito o la deshabilito, pero también tengo otra opción que es la sumarización manual. La sumarización manual tiene un impacto muy positivo en el rendimiento de los protocolos de enrutamiento porque simplifica la tabla de enrutamiento, la hace más compacta y además, si se produce un cambio en la topología, ese cambio solamente afectará a una pequeña porción o a la porción donde esta red se encuentra y no afectará a toda la red. Entonces, aplicar sumarización manual es una muy buena práctica, es una práctica recomendada. Sin embargo, insisto, la recomendación aquí, en algunos casos, es saber cuándo activar y cuándo no activar
la autosumarización. ¿Ok? Uno de los casos en donde no conviene tener la sumarización automática activa se da en las redes llamadas redes discontinuas. Quiero que observes en este momento esta tabla y veas, por ejemplo, que en estas redes yo tengo subredes de la familia 172.16. La gran familia clase B 172.16.00 ha sido subneteada y encontramos subredes, ¿no?, en cada uno de estos routers. Acá tenemos, por ejemplo, la 16.4, acá tenemos otras más. Y el problema es que si la sumarización automática se encuentra habilitada por default, este router va a creer que tiene todas las redes de la familia 172.16.00/16, lo que significa que no va a mandar información a estas otras redes, las va a ignorar porque piensa que se encuentran directamente conectadas a él. Ese es un problema y es aquí, por ejemplo, donde se debe desactivar la sumarización automática. Como ya les dije hace un rato, la sumarización automática viene ya deshabilitada en las versiones más recientes del iOS de Cisco. La otra opción que lo hicimos en uno de los laboratorios, en uno de los labs, en una de las demos que yo hice en una clase pasada, es la redistribución de una ruta estática a través de diferentes opciones. Una de las opciones que yo les indiqué era la redistribución de ruta estática, Redistribute Statics. Esta opción es buena, pero el problema que tiene es que genera una ruta de tipo externa y genera una confianza, una distancia administrativa de 170. La otra alternativa que yo les sugerí era declarar la red 0.0.0.0 con máscara 0.0.0.0, que es cualquier red con cualquier máscara. Esta opción es para mí mucho más eficiente y sobre todo el hecho de que al declararla como network dentro de IPv4, estoy haciendo que esta distribución se haga con la distancia administrativa con la confianza 90, que es una muy buena confianza. Entonces es una alternativa mucho mejor a lo que es el Redistribute Statics. Lo mismo ocurre con IPv6, es decir, yo puedo anunciar una red por default que es la 2.2./0, ¿de acuerdo? Para que ésta se pueda redistribuir también de manera estática, ¿no?, que es en el caso de IPv6 la opción más eficiente, dado que yo no tengo cómo declararla o cómo incluirla dentro del proceso como lo hemos aprendido. IPv6 tiene que declarar la interfase, ¿no?, para que participe dentro del proceso de Enhanced IGRP. Entonces ahí la ruta determinada, la mejor alternativa es un Redistribute Statics. Hay algunos ajustes adicionales que me permiten de alguna manera ser más eficiente. Igual les comenté esto en una clase pasada. Tienen ustedes la opción de bandwidth, tanto en IPv6 como en IPv4. Es muy importante dado que Enhanced IGRP se basa en el ancho de banda, bandwidth, y además en el delay o retardo para definir la métrica de un enlace. Entonces, si el bandwidth es incorrecto, la métrica también lo será. Consecuentemente, la métrica será errónea. Y entonces, por lo tanto, ponerle bandwidth apropiado es importante. El comando es, obviamente, muy importante. Definir el bandwidth de manera explícita es muy importante. Un caso que no mencioné y que ahora se menciona es el hecho de que por default Enhanced IGRP está programado para utilizar hasta el 50% del ancho de banda definido. Es decir, si yo definí un ancho de banda de 250, él usará la mitad, 125. Ahora, ¿qué pasará si yo tengo un enlace que realmente trabaja en 250 y tiene una declaración por default de 1544? La mitad de 1544 es 750 y tanto, 700 y pico. Entonces, ¿qué va a hacer Enhanced IGRP? Va a tratar de usar 750, copará todo el ancho de banda.
Entonces eso no es bueno. Es muy importante que tengan en cuenta que definir el bandwidth es muy, pero muy importante. Otra opción que es también importante determinar es los paquetes Hello Data Interval para los paquetes Hello Packet y Data Interval. Estos valores pueden mejorar o pueden reducir el tiempo de convergencia, lo que puede acelerar el proceso de convergencia mucho. Entonces la idea es hacerlo en este caso de tal forma de que este proceso se mejore. Acá lo tienes tú tanto para el ipv 4 como para ipv 6, donde tú estás definiendo básicamente los comandos que modifican o cambian el valor del hello interval, y más abajo está el hold timer. También es una opción que también te permite básicamente mejorar el proceso. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Dime. ¿Cómo defino el bandwidth? O sea, pero no lo puedes definir con un número razonable. Tiene que ser el adecuado. Claro, el bandwidth se define en base al ancho de banda contratado con el provider. El provider te va a dar a ti un ancho de banda que tú contratas con él. Entonces, A eso no se sabe. claro, en ese caso, date cuenta que ¿dónde es que nosotros realmente requerimos modificar el bandwidth? En enlaces fast Ethernet, en enlaces gigabit Ethernet, no vale la pena meter mano al bandwidth, porque el bandwidth es la tasa de transferencia máxima de la interfaz, y eso no hay problema, porque es un enlace gigabyte o es un enlace fast Ethernet o Ethernet simplemente. Pero ¿dónde es que realmente sí tenemos que modificar el bandwidth? Es en los enlaces seriales. Si yo no modifico el bandwidth, él asume erróneamente en algunos casos que el bandwidth es 1544. Y de repente nosotros hemos contratado un enlace de menor velocidad con el provider. En ese caso, es requerido que yo modifique el bandwidth para que se ajuste a la realidad. ¿Ok? Ahora, no solamente es para eso. En algunos casos vamos a ver nosotros que si queremos influenciar la forma en que Enhanced IGRP toma una decisión de por dónde mandar los paquetes para alcanzar una red remota, una forma de yo manipular o yo influenciar a Enhanced IGRP para que tome tal o cual ruta es modificar el bandwidth. O sea que también es una herramienta para mí para, de alguna manera, manipular el comportamiento de Enhanced IGRP. Es algo que realmente no recomendamos, pero que se puede usar para hacer esta funcionalidad. Vamos a ver más adelante que tenemos mecanismos como redistribute list, o mecanismos como inclusive las access list, que me van a permitir eventualmente orientar la forma como un protocolo de enrutamiento se comporta y manda o envía sus paquetes. Inclusive podemos hacer enrutamiento basado en políticas, que me va a permitir que yo determine políticas que el router va a aplicar a la hora de redistribuir o de enviar paquetes hacia una red destino en particular. Entonces, solamente en ese caso es que yo voy a requerir cambiar el bandwidth, en aquellos enlaces de tipo serial principalmente, donde el provider determina cuál es la tasa máxima de transferencia que voy a tener en ese enlace. Tu repregunta. ¿Sí? ¿Conforme? Listo, señor. En el caso de bajar los intervalos del hielo, puede ser que también si le bajas demasiado sature la red. Sí, claro, es, digamos, de alguna manera importante tener en consideración que el hecho de que yo reduzca el intervalo del paquete Hello, por ejemplo, va a aumentar la cantidad de paquetes Hello en un determinado periodo. Ciertamente es correcto. Ahora, el paquete Hello no es un paquete muy grande, el paquete Hello es pequeño. Entonces, sí, es cierto, vamos a tener más paquetes Hello por un intervalo determinado de tiempo, pero en realidad su peso o el ancho de banda que consumen normalmente no es muy significativo, así que no hay mucho problema. Recuerda que una de las características principales del algoritmo o del algoritmo dual es justamente que utiliza Enhanced IGRP, es justamente de que no va a mandar ninguna actualización en tanto no haya cambio en la topología. Y el paquete Hello únicamente va a servir como un mecanismo para establecer vecindad y para validar que Enhanced IGRP se encuentra funcionando correctamente, que el enlace se encuentra funcionando de manera correcta. Obviamente hay que tener cuidado con las estadísticas. Felizmente, en el caso de Enhanced IGRP, el hecho de que yo modifique o el hecho de que los vecinos sobre un enlace manejen distinto valor de hello interval o de data interval
no afecta el establecimiento de vecindad. Lo que sí afecta el establecimiento de vecindad son los valores de las variables K1, K2, K3, K4 y K5 que en algún momento vimos configurados, ¿no? No sé si con esto tengan ustedes alguna duda adicional, preguntas extra. Ok, vamos ahora a hablar un poco del equilibrio de carga. Otra característica interesante que también se las mencioné se llama varianza. La varianza es un valor que por default está en 1, lo que significa que únicamente permite balanceo de carga entre enlaces que tienen exactamente el mismo costo. Ese es el comportamiento por default. ¿De acuerdo? Y en el caso de Enhanced IGRP, este balanceo de carga se hará sobre 4 rutas, ¿no?, equivalentes como máximo. Eso lo puedo cambiar con un comando que se llama maximum paths. ¿De acuerdo? Que ahí está justamente indicado. Luego tenemos el equilibrio, el balanceo de carga entre rutas no equivalentes. Aquí es donde entra a tallar la varianza, pero con valores distintos a 1. Vale decir 2, 3, 4 hasta 128, que son los valores que varianza soporta. ¿Okay? Esa es la idea principalmente. ¿Y para qué me sirve varianza? Pues bien, si yo no tengo dos enlaces exactamente iguales, pero tienen una pequeña variación, no tiene sentido pues de que no lo utilice al otro enlace. Entonces la varianza me ayuda a de alguna manera incluir en el proceso de balanceo de carga a un enlace ligeramente diferente de mi enlace principal. Esa es la idea de la varianza, o que viene detrás de la varianza. Claro, si todo el tráfico va por la principal únicamente y el otro enlace queda ocioso. Y podría suceder, como te digo, que el otro enlace sea ligeramente inferior en calidad, pero lo descarta porque no es el mejor. Entonces yo le doy una especie de criterio de decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que si no son tan distintos, si la varianza no es tan amplia, utiliza el enlace para que no se quede ocioso, para que sea utilizado como parte del procedimiento. Eso mejora la eficiencia definitivamente del transporte de datos entre la red de origen y destino que estamos queriendo alcanzar. Sí, definitivamente es una buena alternativa. Muy bien, terminamos con los procesos ya de optimización. Vamos ahora a entrar un poco a lo que es resolución de problemas. La resolución de problemas en esencia ya le hemos comentado de manera general y vamos a hablar ahora de los problemas que principalmente se presentan dentro de Enhanced IGRP. Acá hay un algoritmo, como les decía, ya optimizado para el uso en Enhanced IGRP y vamos a ver acá, ¿problemas de conectividad? No, perfecto, todo está bien, no hay ningún problema. ¿Problemas de conectividad? Sí, ok, perfecto. ¿Qué puede estar causando esa falta de conectividad? Primera pregunta, esa entrada, esa red a la que yo quiero alcanzar, ¿se encuentra dentro de mi tabla? Primero, discúlpenme, acá me adelanté. Primero, ¿tengo mi tabla de vecinos correctamente establecida? Es decir, tengo un vecino donde espero tener un vecino, es decir, en el enlace serial 00, donde supuestamente yo debo tener un vecino. ¿Tengo vecino? Si la respuesta es sí, perfecto. Está bien, no hay problema. He establecido vecindad con ese equipo. Si la respuesta no, ok, hay un problema con ese vecino y por lo tanto tengo que verificar cuál es la causa que está provocando que ese vecino no establezca vecindad conmigo. Puede ser que haya por ejemplo, un passive interface. Puede suceder de repente que tenga una configuración de valores K diferente de la que yo tengo y por lo tanto no formemos vecindad. Eso hay que averiguarlo y para eso estaríamos aplicando comandos show, ¿no?, o debug que me permitan inspeccionar cuál es la causa. Entonces ahí tengo que resolver problemas. Si no hay problema con la tabla de vecinos, el siguiente paso es ver la tabla de enrutamiento. Me había adelantado, como les dije hace un rato. Ahora sí, está la red a la que yo quiero alcanzar dentro de mi tabla de rutas. Si la respuesta es sí, vamos a continuar avanzando. Si la respuesta es no, ¿por qué? No la declaré. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún filtro que está evitando que yo aprenda esa red? No, esas preguntas habría que verificar si es que están siendo, digamos, aplicadas esas access lists o esos mecanismos de filtrado o algún otro que pudiera estar
digamos, evitando de que yo aprenda una red a través del intercambio de información con Enhanced IRP. Si la respuesta, como dije, es no, hay que resolver el problema. Si la respuesta es sí, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿El tráfico está siguiendo la ruta esperada? Yo, al configurar Enhanced IRP, dejo que aprenda de alguna manera, de manera automática, estas rutas, pero pregunta, ¿estoy realmente consciente de que está trabajando bien? ¿Está el protocolo Enhanced IRP tomando la ruta correcta? Si no está tomando la ruta correcta, es por varias posibilidades. Una de ellas es de que definí mal el bandwidth y está escogiendo una ruta que no es la mejor porque tiene una información incorrecta del bandwidth. Puede ser. Puede haber alguna otra causa. Hay que explorar esas causas, hay que validar que no sean la correcta, y una vez que encontremos aquella que causa el problema, establecer una estrategia de solución, como habíamos hablado, ¿no? Entonces hay que solucionar el problema. Si no, la red funciona correctamente y ya no hay ningún inconveniente. ¿Qué comandos, qué herramientas puedo usar para validar todo lo que acabo de decir? Pues tenemos como comandos choip IGRP neighbors para validar que tenga o no tenga vecinos en IP versión 4, en IP versión 6. Verificar las redes aprendidas con el comando choip route, específicamente IGRP, o choip v6 route IGRP, para ver si tengo redes aprendidas por IGRP a nivel IP versión 6 o a nivel IP versión 4. Comandos como showIP protocols, showIP v6 protocols, que me van a permitir ver si realmente tengo o no tengo correctamente configurados los parámetros del protocolo de enrutamiento, en este caso RIP. Perdón, en este caso Enhanced IGRP. Muy bien. Continuando un poco con esto, vamos a ver el tema de solución de problemas a nivel de vecinos. Okay. Tengo en este caso, como vemos acá, para verificar la conexión, es decir, que tenga conectividad, estoy validando con el comando ping. Si el comando ping responde, significa que hay conectividad a nivel de capa 3, y significa que de repente yo le hago ping a mi vecino, al router que está conectado a mí. La pregunta es, ¿yo le puedo hacer ping a una red remota? Si la respuesta es no, probablemente hay un problema en el aprendizaje de las redes. Así que ahí tenemos que ver primero si estoy aprendiendo o no. Y para ver si estoy aprendiendo o no, yo voy a usar algunos comandos que me permitan validar si estamos o no formando vecindad. Ahí hay que probar, por ejemplo, si estamos usando el mismo sistema autónomo, si tenemos los mismos valores de K1, K2, K3, K4 y K5, entre otras opciones. Así que para ahí vamos a buscar algunos comandos que nos van a permitir ver esta información. Comandos como showIP protocols, que me permite ver la información del protocolo de enrutamiento para IP versión 4 y para IP versión 6 respectivamente. Ver si las interfaces se encuentran vinculadas o trabajando correctamente con Enhanced IGRP a través de comandos como showIP IGRP interface o showIP v6 IGRP interface. Es una alternativa, ¿no? Comandos show protocols tanto para IP versión 6 como para IP versión 4, y running config, que me permite verificar si realmente las configuraciones están correctamente o si hay alguna otra configuración que podría estar filtrando o impidiendo que se aprenda correctamente la red remota. Aquí entran a tallar algunas posibilidades, como por ejemplo son el hecho de haber pasivado una interfase. Si yo la pasivo, esta interfase no manda paquete hello. Si no manda paquete hello, no establece vecindad. Si no establece vecindad, no intercambia rutas, y ya puedo continuar hasta indicar simplemente de que no funciona. Ahora, otra opción es posiblemente que si yo no aprendo una red es porque no la declaré, no la estoy anunciando. Entonces, debo anunciarla, y el comando network aquí es importante. Y en el caso de IP versión 6, validar que la interfase se encuentra asociada al protocolo el protocolo de enrutamiento que está usando IP versión 6, en este caso RIP. Perdón, estoy con el RIP hace rato, con Enhanced IGRP, perdonen ustedes. Y otra posibilidad es de que se estén dando sumarizaciones automáticas que estén impidiendo que yo aprenda esas redes porque las considero que se encuentran conectadas a mi red sumarizada. Esto es un mecanismo que lo puedo validar
a través de los comandos como show IP protocols o show IPv6 protocols, que me permite visualizar si tengo o no habilitada la sumarización automática. Recuerden que a partir de la versión 15 en adelante ya no se viene usando la sumarización automática de manera activa, está deshabilitada. Con eso básicamente hemos barrido lo que es el tema de resolución de problemas. No sé si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta. Ok, si no es así, vamos a darla por concluida la grabación. Gracias por su presentación, por su participación, y vamos a terminar el video.